Buenos días con todos, ¿cómo les van escuchando? Buenos días, Inge. Entonces, empecemos por la lista. Está Jaime Álvarez, Presente, Inge. Diana Álvarez, Presente, Inge, buenos días. buen día. José Arturo, Buenos días, Inge, presente. buen día. Sandra Brito, Presente, Inge. Santiago Díaz, Presente, Inge. Elian Espín, Presente, Inge. Carlos Galarza, Presente, Inge, buenos días. buen día. Cristina García, Presente, Inge. Lisbeth Godoy, Presente, Inge. Pablo González, Presente, Inge, buenos días. buen día. Luis Gordillo, Presente. Valeria Jaramillo, Presente. Ariel Lara, Presente. Jonathan Macías, Presente, Inge. Nicolás Mafla, Karen Mora, Sebastián Novoa, Presente, Inge. Julián Peñafiel, Presente, Inge. Vladimir Ponce, Presente, Inge. Erika Kinga, Santiago Romero, Presente, Inge. Jenny Salazar, Presente, Inge. Angie Salazar, Presente, Inge. Nicole Sánchez, Presente, Inge. Sara Serrano, Presente, Inge. Dani Tibán, Presente, Inge. Dominic Walker, Presente, Inge. Verde Soto, Presente, Inge. Byron Vinuesa, Presente, Inge. Brian Vizcaíno, Presente, Inge. Edgar Yuquilema, Presente, Inge. Mireya Zurita. Presente, Inge. Entonces, bueno, con ustedes, parece que ya acabamos de ver la parte teórica de lo que son captaciones subterráneas, me dicen, no se me acuerdo. Ya vimos toda esta parte teórica. Nos faltó algo. Vimos ya la ecuación de tiempo. ¿Qué me dice? No, Inge. No, pues. No vimos de presente aquí. Y la parte teórica acabamos. Sí, la parte teórica sí. Entonces sí vimos todo lo que es coeficiente de almacenamiento, capacidad eficaz, capacidad específica, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en esencia, para recapitular, el cono de abatimiento es esta figura de aquí que representa el nivel dinámico del agua cuando ya nosotros estamos en proceso de bombeo y se ha llegado ya a generar una estabilización en el descenso. ¿Qué sucede? Empieza a bajar el nivel freático. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando los aguas. Entonces, se genera este cono de abatimiento y se va a estabilizar en un punto dependiendo del caudal que nosotros saquemos. Entonces, es importante definir cuál es este nivel dinámico debido a que nosotros tenemos la situación de que si nosotros empezamos a sacar demasiada agua de nuestro sistema, este nivel va a seguir bajando. Y si baja demasiado, significa que nosotros estamos sacando demasiada agua de nuestro pozo. Estamos vaciándole al acuífero.
Entonces, de ahí la importancia en que nosotros tengamos claro cuál es el caudal máximo que podríamos obtener. Se dice que la bomba debe ser sumergible, esto ya lo hablamos, ¿no es cierto? Porque las profundidades de los pozos son bastante importantes y ya hicimos todo el análisis que conlleva la cavitación y los peligros de la cavitación, y nos decía que la altura máxima que podríamos usar para una bomba a succión es de 10 metros, pero ya hicimos el análisis y vimos que normalmente a nivel del mar estaría al orden de 7 metros, y aquí en Quito alrededor de 4 a 5 metros. Porque eso sí todos ya lo recuerdan. Decíamos que el gradiente hidráulico, que es la relación entre cómo está generándose el movimiento horizontal respecto al movimiento vertical en este flujo, se va a incrementar conforme estamos llegando al pozo. Y aquí lo vemos en el gráfico, realmente cómo se incrementa la pendiente del cono de abatimiento. Esto va de la mano con lo que es el incremento del gradiente del pozo, del gradiente hidráulico. Y obviamente, en esta zona tenemos una mayor velocidad de ingreso al pozo. Y nos dice que el número de Reynolds para poder utilizar esta que se conoce como la ley de Darcy no debe ser mayor a 5. ¿Cómo calculamos este número de Reynolds? Pues en función de la velocidad que tenemos del flujo por el diámetro de la partícula promedio que tenemos en el sistema, o sea, alrededor del pozo, sobre la viscosidad cinemática del fluido ya en la temperatura que está ingresando al pozo. Entonces, para determinar lo que es el caudal dentro de un pozo, existe esta ecuación de tiempo, que parte o nace de un análisis teórico para un acuífero artesiano. Entonces, recuerden, el acuífero artesiano es el que tiene, en este caso estaríamos hablando de un acuífero confinado, en donde tenemos una profundidad del acuífero M, ¿sí? Y obviamente aquí arriba tenemos una capa impermeable que nos genera un confinamiento, que nos genera una especie de zona impermeable que estaría sujeta a presiones internas. Por eso el nombre artesiano. Ahora entonces, ¿cuál fue el análisis de Thiem? El caudal va a ser igual a la permeabilidad por el gradiente hidráulico y por el área donde nosotros tengamos el ingreso al pozo. Entonces el caudal va a ser igual a la permeabilidad por la relación de delta Y con respecto a delta X, que en esencia es la que nos da el gradiente hidráulico, cómo se va produciendo el movimiento del agua dentro del pozo. Y el área que considera Thiem es 2pi, considerando el valor de X como referente al radio que tenemos en el pozo. Entonces 2pi por X nos estaría dando el perímetro de este pozo, multiplicado por M, que es la profundidad del acuífero. Entonces, en esencia, nosotros tendríamos el área de todo el perímetro lateral del pozo en donde tenemos nosotros el acuífero. Entonces, este es el análisis de tiempo. Sacando de aquí, por ejemplo, ya el delta X arriba, la X abajo, y luego se genera una integral, el resultado es este de acá. El caudal que nosotros vamos a tener de ingreso al acuífero, al pozo, a través del acuífero, va a ser 2pi por K por M, en donde K es la permeabilidad y M es la profundidad del acuífero, multiplicado por la diferencia de H2 menos H1. ¿Qué es H2? Es la altura que tenemos desde la base de nuestro acuífero hasta el nivel del agua en un punto 2 medido a una distancia R2 del pozo, del eje del pozo. Y H1 es lo mismo, una altura desde la base del acuífero hasta el nivel de agua que tendríamos ya dinámico a una distancia R1 del pozo. Sobre el logaritmo natural de la distancia R2 sobre la distancia R1. Entonces, esta es la ecuación que propuso Thiem para determinar el caudal en nuestro sistema. Y lo mismo nos dice que
nosotros podemos dejar esta ecuación en función del abatimiento, en donde S2 es el abatimiento o la distancia desde el nivel original del agua hasta el nuevo nivel, que sería el nivel dinámico, y como H2 menos H1, que vendría a ser esta diferencia de acá, desde este punto hasta este punto, va a ser la misma distancia que se genera si yo resto S1 menos S2, o sea, S1 menos este pedacito de acá. Entonces, la ecuación de tiempo normalmente se le expresa así. Caudal es igual a 2pi por la permeabilidad por el espesor del acuífero, por la diferencia del abatimiento más grande, o sea, el abatimiento más cercano al pozo, menos el abatimiento más lejano al pozo, sobre el logaritmo natural del radio desde el eje del pozo a estos dos abatimientos. Primero, el abatimiento, la distancia más grande sobre la distancia más corta. Sí estaría claro entonces de dónde sale esta ecuación. Me dice. Estamos todos claros con la ecuación de tiempo. Verán, es importante que comprendan. Ahora, entonces, a partir de esta ecuación, TIEM también genera una ecuación ya aplicada a lo que sería un acuífero libre, en donde nace de la misma base, pero hay ciertos cambios. El caudal va a ser pi por la permeabilidad y por la diferencia del cuadrado de las dos alturas, teniendo en cuenta como altura 1 la mayor, o sea, con el abatimiento más lejano, y la altura 2, la más cercana a nuestro pozo original. Las dos elevadas al cuadrado, esta es la diferencia con la ecuación anterior, y sobre el logaritmo del radio del punto más alejado del pozo sobre el radio del punto más cercano del pozo. Entonces son ecuaciones similares, pero con ciertas diferencias. La principal, no se olviden, es que las alturas en esta ecuación de acuíferos libres están elevadas al cuadrado y ya no existe el coeficiente 2 que nosotros teníamos en la anterior ecuación. Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para determinar los caudales y son las ecuaciones de tiempo. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios de donde este primero es el más fácil de todos. Así que nos dice que tenemos un acuífero formado por gravas y arenas con un ancho de 2000 metros, un espesor total de 30 metros, pero el espesor saturado es solo de 25 metros. Y mediante investigaciones hidrogeológicas en pozos existentes, se ha determinado que la transmisibilidad es de 1000 metros cuadrados por día y que el gradiente hidráulico es de 5 por 10 a la menos 3 metros por cada metro. Entonces queremos saber cuál es el caudal que va a fluir por la sección transversal del acuífero. Les dejo que copien. Dos.
Entonces, este ejercicio es súper básico. Rápido. Ayúdame, Dominic Bach. ¿Qué debemos hacer? Ciencia solamente nos está pidiendo cuál es el caudal. Tenemos un acuífero. Todavía no hablamos de un pozo. Entonces, ¿qué haríamos? Calcular tendremos que calcular el área, ¿no es cierto? Primero el área. El área, perfecto. ¿A qué sería igual el área del acuífero? A ver, dame un segundo. Vendrían a ser el ancho que vendría a ser 2000 metros y por el espesor de 30 metros. Metros. Estamos hablando de que el acuífero en este sentido va a tener 2000 metros. Utilizamos el total del área. ¿Estás segura? ¿Por qué utilizarías el total del área con los 30 metros? Mm, No, creo que mejor vendría a ser el espesor saturado a 25 metros, ¿Pero por qué? porque ya estoy analizando con que tiene el agua, entonces. Estamos analizando todo el espacio donde tenemos el agua. Entonces, los 30 metros no pueden ser porque no tengo flujo de agua. Y recuerden que yo estoy yendo a buscar el caudal. El caudal se puede generar en la zona donde tenemos agua. Entonces, ¿cuánto sería el área? 50.000 metros cuadrados. ¿Qué más debería encontrar? Y su velocidad, que vendría a ser el área por la transmisividad. Velocidad sería área, me dices, por transmisividad. ¿Todo? El área estaría en metros cuadrados y la transmisividad en metros cuadrados por día. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Tendría que transformar, ¿verdad? No nos darían las unidades, entonces no es por ahí la ecuación. Mm. Perdón, profe, ¿qué es? Sí. Y es el gradiente hidráulico, que nos da una idea de cuánto se mueve el flujo de agua en el Entonces suelo, en sería el por ahí. tipo de material. ¿Perdón? Sería por ahí porque me da notación de velocidad. Por transmisividad por I. No, solo sería el área por el gradiente hidráulico que sí. De ahí tendríamos todavía una respuesta en metros cuadrados, ¿no? El área en metros cuadrados y el gradiente de energía en metros por metro. Mm, ¿Sí o no? sí. Entonces, No necesitamos el material para obtener la permeabilidad. necesitamos obtener la permeabilidad. La ecuación de velocidad es permeabilidad por gradiente hidráulico, donde la permeabilidad va a estar en metros por día y el gradiente hidráulico en metros por metro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué sería igual la permeabilidad? Porque el gradiente hidráulico lo tengo como dato. Vendría a ser la transmisividad sobre el espesor saturado. La transmisividad sobre el espesor de nuestro acuífero. Perfecto. La transmisividad nos dice que es 1000 metros cuadrados por día. ¿Y el espesor cuánto sería? El espesor no dijimos que era el espesor saturado, que era 25 metros. 25 metros. Perfecto. Y nos da en metros por día una respuesta de ¿cuánto? 40. Sí, 40. Ujú, 40. Entonces la velocidad sería igual a los
40 metros por día por el gradiente, que sería 5 por 10 a la menos 3 metros por cada metro. No olviden que el gradiente nos da una idea de cómo fluye el agua bajo nuestra capa de suelo. ¿Cuánto nos daría la velocidad? 0.2. 0.2 metros por día, ¿no es cierto? Y Ajá. ahora Y el luego caudal. por el área. ¿Perdón? Multiplicarlo por el área. Ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué? Perdón, no te escuché bien. Multiplicarlo por el área. Ah, Claro, el caudal es igual a velocidad por área, entonces sería 0.2 metros por día por el área, que eran los 50.000 Ajá. cuadrados. El caudal nos da 10.000. ¿cuánto? 10.000 Ujú. metros cúbicos por día. ¿Qué te parece ese valor de caudal? ¿Es mucho? ¿Es poco? Ah, creo que sería mucho, porque mirando el tamaño del acuífero, creo que saca mucho agua. Es un caudal considerable, no son 10.000 metros cúbicos que se van a mover al día. Pero también hay que tener en cuenta, como dices, que el acuífero tiene 2.000 metros de ancho, que es un acuífero gigantesco. Entonces hay que tener en cuenta, aunque es un caudal grande, el acuífero también es grande. Y algo que también es importante es considerar la permeabilidad. Recuerden que la permeabilidad nos da una idea de qué tan fácil se mueve el flujo dentro del material del suelo. Entonces, la permeabilidad nos está dando un valor importante. Recuerden que hablábamos ya que había valores inclusive de milímetros por día, dependiendo del tipo de suelo. Entonces aquí tenemos un suelo arenoso con grava y en esencia el resultado es que hay un movimiento bastante alto de lo que es el flujo dentro del mismo. ¿Está claro esto? ¿Cómo influye la permeabilidad y el gradiente hidráulico dentro del movimiento que tiene el flujo bajo el suelo? Como les digo, este es el ejercicio más básico para que nosotros podamos tener claro más o menos cómo se maneja ya el movimiento de aguas en un acuífero. ¿Alguien alguna duda de esto? Entonces ahora sí vamos a hacer este ejercicio de acá, que es un poco más complejo, en donde nos dice que se va a extraer un caudal de 25 litros por segundo en un pozo de 30 pulgadas de diámetro, que ha sido perforado en un acuífero que es no confinado. Estamos hablando de un acuífero libre, con 27 metros de espesor, que se encuentra en condiciones de equilibrio, que han perforado dos pozos de observación. Los pozos de observación se perforan para poder tener una idea de cómo se afecta el abatimiento o cómo se afecta el nivel dinámico del agua en nuestro sistema. Pues nos dice que un pozo primero se ha perforado a 20 metros de distancia del pozo principal y se observa que el abatimiento, ya cuando estamos generando este caudal, es de 2.5 metros. Y se ha excavado el otro pozo a 35 metros de distancia y en este caso el abatimiento es de 1.5 metros. Entonces me pide cuál es la permeabilidad, cuál es la transmisibilidad, cuál es el abatimiento ya en el pozo propiamente dicho de bombeo, cuál es la distancia a la cual deberíamos perforar un segundo pozo para que no exista interferencia, hablando que el segundo pozo sería de bombeo. ¿Está claro a qué se refiere esta pregunta? ¿Qué me dices, Jonathan Macías? Estaba copiando, Inge, perdón. Sí, ¿Qué pregunta me puede pero repetir? nos dice, ¿a qué distancia debo perforar un segundo pozo de bombeo para que no exista interferencia con el primero? ¿Está claro a qué es lo que nos está pidiendo? Para que no afecte el abatimiento del primer pozo. Para que no afecte el abatimiento. Perfecto. Entonces, si este es un pozo,
Nos está diciendo a qué distancia debería estar un segundo pozo para que el abatimiento en este punto, que sería el punto cruce, sea cero. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere esta pregunta. ¿Sí? La pregunta de ¿cuál es el número de Reynolds en el punto A? El punto A va a ser el punto en la cara del pozo. Y la última pregunta, ¿cuál es la capacidad específica de este pozo? Recuerden, la capacidad específica era una forma de medir cuánto caudal puede extraer por cada metro de abatimiento. Entonces les dejo que copien. ¿Listos? ¿Estamos? Bueno, entonces, como datos adicionales, la temperatura del agua está en 10 grados centígrados. Y para determinar el número de Reynolds, el diámetro promedio de las partículas es de 0,20 centímetros. Ahora entonces, aquí está un esquema gráfico de cómo estaría nuestro sistema. Tengo mi pozo de bombeo, donde voy a tener el abatimiento S. El espesor total de la cápsula son 27 metros. Y tengo mis dos pozos de observación. Pozo 1 a 20 metros con un abatimiento de 2,5. El pozo 2 a 35 metros con un abatimiento de 1,5 metros. Entonces, igual les dejo que copien el gráfico. ¿Listos? ¿Quién me va a ayudar? A ver, en la primera parte ayúdame
Dani Tiban. Aquí les he puesto, tenemos un acuífero. Estaríamos hablando de un acuífero libre, no tal cual como lo vemos aquí. Pues aquí he puesto la ecuación de caudal para un acuífero libre. Ahora, ¿por dónde empezamos, Dani? Podemos sacar el área. El área del acuífero. Sí, ¿Para qué utilizaríamos el área? porque con el caudal ya podríamos sacar la permeabilidad. No tanto por ahí. Recuerda que la ecuación de Thiem nace de un análisis de caudales igual a permeabilidad por área por gradiente hidráulico. Mm, Entonces, en función de qué sacaríamos del área, porque recuerda que el área del acuífero ya no genera influencia. Ahorita ya tenemos el pozo en un acuífero. Lo que después deberíamos hacer nosotros, obviamente ya como ingenieros, es comparar el caudal que estamos sacando de nuestro pozo con el caudal de recarga que tendría el acuífero. ya. Entonces, usando la ecuación de Thiem, despejar la permeabilidad. Podemos despejar la permeabilidad porque conocemos varios coeficientes, ¿no es cierto? En principio nosotros conocemos ya el caudal, ¿no es cierto? Entonces, vale la pena ponerle el caudal en unidades manejables para esta ecuación. El caudal que nos dieron es 25 litros por segundo. Entonces, deberíamos manejarlo en metros cúbicos por día, que es algo mucho más manejable en esta ecuación. ¿Cómo lo transformamos? Eh, Sería 86.400, creo que son segundos, es un día. 400 segundos por día, perfecto. Y tendríamos que multiplicar por un metro cúbico. ¿Cuántos litros? 1000. ¿No es cierto? Como porque el día de ayer alguien se equivocó y me dijo que eran 100 y esas jaladas en un examen y puede costar un montón. ¿Cuánto nos daría el caudal? 2160 metros cúbicos por día. Entonces, ¿cuánto no? Perfecto. Entonces ahora podemos dejar esta ecuación como dices en función de la permeabilidad, que sería igual al caudal por el logaritmo natural un radio 1 sobre un radio 2 sobre pi por la diferencia de las alturas al cuadrado. Entonces, tengo el caudal, 2160 metros cúbicos por día, por el logaritmo natural. ¿Cuáles serían el radio 1 y el radio 2? A ver. El radio 1, 20. 20. Y el radio 2, 35. 35. Ya. Aquí un punto importante. Recuerden, en la ecuación que veíamos de Thiem, nosotros hacíamos radio mayor sobre radio menor. Así. Entonces sería al revés, sería 35 sobre 20. 35 sobre 20. Siempre tenemos que trabajar de esa forma porque si no se nos pueden cambiar dramáticamente los resultados. Y acá abajo tendríamos pi por la altura 2, que correspondería a la distancia más lejana. ¿Cuál sería esa altura 2? Sería 27 menos 1.5. 25.5.
25.5 al cuadrado, que sería la diferencia de 27, que es el espesor total del acuífero, menos el abatimiento de 1,5. Y esto, menos la altura 1, que sería ¿cuánto? 24.5. Es los 27 que tenemos, menos 2.5, que es el abatimiento 2. Ahora sí, entonces, ¿cuánto nos da la permeabilidad? 7.7. Cuadrados. 7.7 metros cuadrados. Pero cerrados, Metros sobre. porque vale Sí, la pena o sea, siempre poner un par de decimales aquí. Recuerden 7.695. que 5 metros por cada metro. ¿Estamos? Sí, metros por día. No sé. Exacto. Permeabilidad tiene que ser en metros por cada. Tenemos permeabilidad. Nos pide también dentro del primer literal lo que es transmisividad. Entonces, transmisividad sería igual a ¿qué? Al coeficiente de permeabilidad por el espesor. O sea, La por la altura. permeabilidad por el espesor del acuífero. Sería 7.695 por el espesor que sería 27. 7 metros. ¿Cuánto nos da igual la transmisividad? Me sale 207,77. 7.77 metros cuadrados por día, ¿no? Por día, por metros cuadrados por día. Perfecto. Aquí nos piden el segundo ítem, el abatimiento que tendríamos nosotros para el pozo de bombeo. ¿Qué es el abatimiento? Vamos al gráfico. Sería el abatimiento que tenemos nosotros ya específicamente en el pozo de bombeo, porque conocemos el abatimiento en los dos pozos de observación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en ese caso? Ahí despejar de igual de la ecuación de Tim. De la misma ecuación de tiempo, ¿no es cierto? Deberíamos dejarla en función de la altura del agua en el eje, ¿no es cierto? En el eje del pozo. Entonces tendría que caudal es igual a pi acá, por la diferencia entre una altura 2 al cuadrado menos la altura 1 al cuadrado sobre el logaritmo natural. Les vuelvo a poner en esencia. Tendría que el caudal, que ya lo conozco, que son 2160, ya lo calculamos, va a ser igual a pi por la permeabilidad que nos daba ¿cuánto? 7.695. 7.695 por, y aquí sí, tengo que tomar mi altura 1 versus mi altura 2. ¿Cuál sería la altura que nosotros tomaríamos? La altura 2 que vendría a ser. 27 menos 2.5. O sea, 24.5. Ya. ¿Alguna razón que hayas elegido la de 24.5? ¿Y algún problema con elegir la otra? Tendría que salir lo mismo, supongo. Porque son Debería solo salir cosas lo de mismo. revisión. Exacto, debería salirnos lo mismo. Entonces 24.5 al cuadrado menos ¿qué? El abatimiento que estamos buscando. El abatimiento ese. No, sería solo la altura. Solo la altura. La altura medida desde abajo, ¿no es cierto? Que nosotros también podríamos ponerle como 27 menos el abatimiento al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Cualquiera de las dos formas va bien ahí. Sobre el logaritmo natural, en este caso que tendríamos
y el logaritmo natural de el radio mayor, que sería 20, 20 metros, perfecto, sobre, el radio menor, que sería el 30, o sea, 15 pulgadas. exacto, que estaríamos hablando 30 pulgadas sobre 2, que nos da 15 pulgadas. Y esto habría que transformarle a metros, ¿nos da cuánto? Pues, es 0,381. 0.381 estaría en metros, ¿no? Sí. 0.381. Entonces de aquí yo ya puedo despejar. Vamos a dejarle en función del abatimiento. Si se les complica, pues podemos poner esto como h cuadrado. Y si resuelve Dani para ver qué nos da. Sale 15,696 el H. H es igual a 15.696. Sí. Eso significaría que el abatimiento sería igual a 27 menos H. 15.696. Esto es igual a 11,304. 11.304. Entonces estamos viendo que realmente estamos bajándole un montón al nivel del agua, ¿no? Imagínense lo que es un abatimiento de 11 metros. Estamos sobre 27 más o menos, será un 35-40% de la altura total del acuífero, lo estamos bajando al abatimiento. Entonces eso nos debería dar lugar a una duda de si realmente estamos sacando una cantidad de agua suficiente o estamos exagerando un poco en la captación. Entonces, lo que les decía, hay que comparar eso con la capacidad de recarga que tiene el acuífero. Deberíamos de hacer algo similar a lo que hicimos en el anterior ejercicio. ¿Sí está claro? Profe, ¿y si ese con el otro acuífero igual debe ser lo mismo? No sé si coge la otra altura, como usted dijo en un inicio. Con el otro pozo, sí, debería. Entonces debería cambiar los radios y... Exacto, con el otro pozo y tendríamos aquí 25.5 al cuadrado y acá abajo 35. Si quieren, hagamos el ejercicio. Probablemente no dé exactamente igual, pero nos da un valor similar. ¿Quieren, hagámoslo con esos datos para comprobar? Sí me sale lo mismo en el H.
Exactamente igual, ¿sí? 15.96, 15.69, digo. Sí, o sea, con los 3 decimales, sí. Perfecto, entonces. Buenísimo. Entonces, ahora el siguiente ítem nos dice, ¿a qué distancia debería tener yo un pozo perforado para que no exista interferencia? Tal cual como ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Vamos a volver a dibujar. Tendría mi pozo original y acá mi pozo número 2. Y nos dice que a qué distancia yo tengo que no se genere interferencia entre los dos, o sea que esto sea un abatimiento de cero. Entonces, ayúdame, Cristina García, ¿qué deberíamos hacer? A ver. Deberíamos sacar la distancia entre los pozos. La distancia entre los pozos, exacto, eso es lo que buscamos, podríamos decirle T minúscula. ¿De dónde sacamos la distancia? Desde el pozo, puede ser desde cualquiera de los pozos. ¿Cómo? ¿Qué propondrías tú ahí? Mm, creo que desde la mitad del pozo, no estoy muy seguro. A ver, sería desde donde suponemos que es cero, desde ahí hasta cualquiera de los pozos. Ya, ¿y cómo determinamos esa distancia? Podremos usar la ecuación que usamos anteriormente. La ecuación de tiempo podemos usar y cómo la aplicaríamos. Podremos despejar R. Creo que las alturas ya tenemos. Podemos expresar R, a ver cómo sería. Caudal, que el caudal ya lo tenemos, 2160. ¿Es igual a qué? Es igual a pi por la permeabilidad que era 7,695 Perfecto, ¿por qué? por la altura al cuadrado, que esa sería la de... Ahí sí, ¿cuál Ahí sería la ya altura? consideraría todo el pozo, ¿verdad? Entonces ahí sería 27, o sea, todito. 27, que sería todo el espesor del pozo que tendríamos en este caso. Perfecto. Ya, Cuadrado y la menos. otra. Y esa. Y de ahí la siguiente altura, ¿cuál podría considerar? Ay, sí, ya no sé. ¿Qué crees tú? ¿Cuál podríamos considerar? Podría ser la altura 1. Podría ser en esencia cualquiera de las que ya hemos obtenido, ¿no? Ay, ya, entonces podría ser 27 menos 2,5. Pero en esencia estamos hablando de H, entonces sería 27 menos 2.5, ¿no? Ujú. ¿Sí? Hablando de que estaríamos en el pozo de observación 1. Y abajo tendríamos El logaritmo natural de R, que esa sería nuestra incógnita. el R más lejano, que es el que nosotros estamos como incógnita, sobre, Sobre R que ya teníamos, que que era sería, 0,381. no, ahí sí ya te me estás mezclando, porque el de 0.381 era del pozo de bombeo, ¿no? Y de este. ¿Cuál debería ser?
el que corresponde al abatimiento de 2.5. ¿Cuál era ese? Era. Pues creo que era dato. 35. Para el de 35 teníamos un 35. abatimiento de 1.5. O sea, si aquí le ponemos 1.5, podríamos trabajar con 35. ¿Está claro? Tenemos que sacar Ya. coherentemente las unidades para poder, digo más bien los datos, para que no se nos confunda. Entonces, en este caso, tendríamos, ¿cuánto sería el radio R? Ya. ¿Cuánto nos da? Ochenta y 84.35. 84.35. Perfecto, 84 metros, imagínense, ¿no? Pero que teníamos 35 metros para un abatimiento de 1.5, nos dice que 84 metros para el abatimiento de ese. Podríamos decir que este abatimiento es la distancia que yo debería tener entre los dos pozos. Digo, este radio es la distancia que yo debería tener entre los dos pozos. Sí, para evitar. En esencia, no. Tengan en cuenta que lo que acabamos de determinar es el radio para que el abatimiento sea cero. Entonces, ¿cuál debería ser la distancia para que los dos pozos no se afecten entre sí? Dos Por dos. veces este radio, exacto, que nos da 168,70, me parece. Sí. Ujú. Entonces, a 168,70 metros debería estar colocado el segundo pozo para que no exista ningún tipo de influencia entre los dos. ¿Y está claro este análisis? Sí. De ver, entonces, ya nos pasamos un poco de las 10, tomémonos un par minutos antes de continuar.
Bueno, continuamos, ¿le siguen? ¿Me siguen? A ver, vamos a estar entonces con la parte D, en donde nos pide el número de Reynolds. Ayúdame, Andy Salazar. ¿Qué debemos hacer, Andy? Entonces, el número de Reynolds. ¿Cómo lo obteníamos? Eso estoy buscándole. ¿Recuerdas la ecuación cómo iba? Ah, mm, pero ya le busco. ¿Alguien le ayuda? Velocidad por diámetro sobre viscosidad. No me acuerdo si era dinámica o cinemática. Viscosidad. Si es que queda solo viscosidad, debería ser la cinemática. Puede ser en función de viscosidad dinámica, poniendo aquí viscosidad dinámica y arriba la densidad. Ahora entonces, Inge, ajá, también hay una fórmula que es la velocidad por 4 veces, creo que es el radio sobre la viscosidad. También estaría bien, ¿no? en ese caso es para cuando tenemos nosotros conductos que no sean circulares a presión, porque el diámetro sería 4 veces el radio hidráulico. Ojo que ya no sería diámetro, sino radio hidráulico. ¿Sí me Ajá. siguen? Sí, Entonces está bien, pero hay que aplicarla en el punto correcto. ya. Listo. Entonces necesitamos determinar la velocidad. ¿A qué sería igual? O sea, siguiente, ya tenemos el caudal, entonces sería caudal sobre área. Caudal sobre área, perfecto. El caudal era ¿cuánto? Era 2160. 2160. En ese caso estábamos hablando de metros cúbicos por día, ¿no es cierto? Tendríamos que tener en cuenta las unidades y el área. ¿Cuál sería el área? En el punto, ¿en qué punto decía? En el punto A. En el punto A es el punto, si este es nuestro pozo, en una de las caras del pozo. Obviamente cuando ya está entrando el agua al pozo. ¿Qué área crees que deberíamos tomar ahí? No Pues, sería ¿la del el, pozo? no sería el perímetro por el espesor, ese de 8 metros. El perímetro por el espesor de dónde salieron 8 metros. En la pregunta estaba 8 metros de espesor. Ah, no, ¿Me no, dices aquí? no, estaba. No, 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 no. En el Estaba. punto A, que les dije que es en la parte justo en Ah, el está, lateral del pozo. Entonces, ¿qué sería? Entonces sería el... ¿Cuál sería el área? Tengamos en cuenta Primero creo que sería H, que sería la altura que ya tenemos, H. cuál altura HP es la del pozo. Ajá, que era... ¿Cuánto era?
15.69. si no estoy mal. 15.69, me parece que sí va por ahí. Sí, esta altura, porque en esencia estamos viendo que en esta altura es la que entra el agua al pozo, ¿no? No sé si Entonces, sería el 15.69 multiplicado por qué. Si está correcto lo que dijo tu compañero, que sería el área del perímetro, ¿no? mm, En esencia estamos viendo la cara de la cara lateral, el perímetro lateral, multiplicado por la altura. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? pi por diámetro. Y por Y diámetro. sería pi por 0. ¿Cuánto era? 0.381. Si no me Era el equivoco. radio, entonces el diámetro sería el doble. Ah, sí, 0.381 por 2. 0.762. 62 metros. Entonces, ¿cuánto nos daría la velocidad? Teniendo en cuenta que nos va a dar en un resultado por día. Cincuenta y siete punto cinco. 51. 57.51. 51. Estaríamos bien. Esto sería en metros por día. En metros por día, sí. Y en metros por segundo, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicarle. Un día tiene 86.400. Por un día sobre 86.400 segundos nos da cuenta. Nos da 6.66 por 10 al menos 4. 6 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Parece una velocidad alta, pero ya en metros por segundo es bien bajita, ¿no? Entonces, tengo la velocidad 6.66 por 10 a la menos 4. El diámetro, dijimos, no se olviden, para el número de Reynolds aquí es el diámetro de la partícula. ¿Cuál era el diámetro de la partícula promedio? Cero punto 20. 0.20 centímetros, entonces Eso dividido sería para por 100, ¿no es cierto? Listo. Y la viscosidad cinemática a una temperatura, decía, de 10 grados, me parece. es una temperatura de 10 grados, sí. A ver, yo tengo aquí, les puse un cuadro. Pues aquí está. Pero les he puesto dinámica. Aquí no es conveniente. Este de aquí es mucho mejor. Entonces tenemos 10 grados centígrados. Nuestra viscosidad cinemática sería de 1.30 por 10 a la menos 6. Entonces tendríamos 30 por 10 a la menos 6, hablando de metros cuadrados por segundo. ¿Cuánto nos daría el número de Reynolds? 1.30 por 10 al menos 6. Ajá. 1.02 medio. Sí. 1.02. Nuestro límite es 5, entonces estamos bien. Podemos usar la ley de Darcy que hemos estado usando.
¿Sí está claro? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Y ahora tú mismo, Andy, nos pide la capacidad específica. ¿Recuerdas que era la capacidad específica? Mm. ¿No? Mm. La capacidad Caudal sobre específica abatimiento. nos da una idea de qué tanto caudal extraemos nosotros conforme va bajando el abatimiento. Una relación de caudal sobre abatimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? El caudal que era 2130, 2160 y el abatimiento de nuestro pozo era de, de 11.30. 130 metros, ¿no es cierto? ¿Esto cuánto nos da? Tiene en cuenta, habría que ver, normalmente la unidad suele estar en litros por segundo por cada metro. Entonces, de ahí lo transformamos. ¿Pero cuánto nos daría? 191.15. 191.15 metros cúbicos por día por cada metro de abatimiento. Que sería igual en litros por segundo, ¿a cuánto? En litros por segundo. Ajá. Pero no estaría en metros cuadrados o con. Sí, pero la unidad vale la pena dejarle como metros cúbicos de caudal por cada metro de abatimiento. Entonces, Ya, entonces transformándole a litros por sería segundo por metros. 191.15 por un metro cúbico que tiene 1000 litros, o sea, dividido para 1000. ¿No? Y eso, por segundo igual, ¿no? ¿Va? Entonces, un día tiene 86.400 Eso segundos. igual por 86.400. Y no hice mal, me quedó 2.21 por 10 a la menos 6. Eso sería dividido para 1000 y por 86.400 abajo igual, ¿verdad? Sí, no debería Quedó, dar de tanto. No, pues sería arriba, o sea, un sí, día, no. 86.400. Y acá, los 1000. Un metro cúbico, sería por 1000, perdón, ya me equivoqué. Ahí da 2.21. 2.21 litros por segundo por cada metro. ¿Qué significa esto? Que por cada 2.21 litros por segundo que yo esté tomando del pozo, vamos a tener un metro menos de abatimiento. O un metro más sería de abatimiento, un metro menos de altura total en el pozo. Entonces es importante, ¿no? Porque de aquí me da una idea que si es que yo quisiera captar todo el agua posible, pues mi profundidad serían los 27 metros. Pero en esencia, realmente tengo que analizar qué tanto se recarga el acuífero para yo poder saber hasta dónde puedo llegar con mi captación. ¿Sí estaríamos claros entonces? ¿Qué me dice? ¿Alguien alguna duda acerca de este ejercicio? Entonces, hay otro ejercicio que voy a pedirles que lo hagan ustedes individualmente para el día de mañana. Este ejercicio es más simple
nos habla de un bombeo en un acuífero confinado de 8 metros de espesor. En un pozo de observación que está a 3 metros, se observa que la superficie piezométrica desciende a 2,50 metros. Y en el pozo se encuentra rodeado por una orilla interna a 200 metros de distancia. Entonces, queremos ver permeabilidad, transitividad y el número de reinos en el pozo de observación. Ahora entonces el gráfico está aquí. En un pozo está a 3 metros, tenemos un abatimiento de 2,50 metros. Y nos dice que nosotros tenemos un río en la parte perimetral a 200 metros, donde nosotros vamos a asumir que tenemos ya un abatimiento de 0. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? Entonces, en esencia, yo quiero que ustedes jueguen un poquito. Para mañana hagamos qué sucede si el caudal es 10,93 y cada uno va a trabajar con un número adicional. Pongamos del último número de su cédula, el último dígito, le dividen para 5, el último dígito dividido para 5 y le suman este caudal y vamos viendo cómo se les va desarrollando a ustedes la variación en este ejercicio. Y como segunda parte, si tenemos un abatimiento de 250, quisiera comprobar qué pasaría si este abatimiento no es de 250, sino sube a 4,50 metros. ¿Sí está claro ahí? Hay que tener en cuenta que este es un acuífero confinado, entonces usamos la ecuación de Thiem para acuíferos confinados. Les mando este ejercicio porque estamos bastante más avanzados que el otro paralelo y no quiero avanzar demasiado más. Entonces, ¿está claro lo que tendrían que hacer para mañana? O sea, toca hacer el ejercicio 3 como está ahí y también con las modificaciones que nos dijo, o solo No, con las modificaciones. con las modificaciones. O sea, la primera parte es al caudal le vamos cambiando en función de su número de cédula. El último dígito dividido para 5. Y la segunda parte simplemente el abatimiento cambia a 4,5. Y analizamos qué es lo que sucede. Obviamente, en el segundo caso, lo que yo quiero que analicen ustedes es el caudal. ¿Hasta ahí entonces alguna duda? Esto hay que subirle al EVA, Inge. Sí, en la parte de consultas lo subo. Individual sería esta parte, para ver cómo nos va. Entonces, como les digo, estamos más adelantados que el otro curso y no quiero desfasarme mucho. Entonces vamos a quedar ahí por hoy. ¿Alguien alguna otra duda o algo que quieran revisar? Podemos quedar hasta ahí, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge. Gracias.